Vamos con información internacional. Los talibanes dieron este martes su primera conferencia de prensa frente a los medios afganos, asegurando que no buscan venganza y que se centrarán en la recuperación económica del país. Mientras tanto, se siguen viralizando videos de mujeres protestando en Afganistán. Vamos a hablar de la crisis que se vive en ese país. Estamos en contacto con Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, como siempre, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar con Canal 24 Horas y contigo, Nicolás. Gracias, Gilberto. A ver, vamos con lo que ha sido las, podríamos decir, novedades de esta situación que se vive en el Emirato Islámico, como ha sido definido por los talibanes, y principalmente con esta conferencia de prensa y señales que se empezaron a dar hace horas en términos de, yo no podría entender la interpretación de esas señales de que aquí los talibanes, a diferencia de hace 20 años, vienen con una mirada distinta en términos de los derechos sociales, en términos de la amnistía general que ofrecieron. ¿Cómo lo ves tú? Porque obviamente genera bastantes dudas por la historia y también por la ideología que tienen los talibanes. Sí, desde luego decirte que hay algunas señales que son contradictorias. Pero si tomamos en consideración lo que acabas de mencionar con relación a esta conferencia de prensa donde se ofrece amnistía general y otro tipo de tratos, yo te diría que son 20 años, una generación completa que ha vivido un Afganistán distinto al que dejaron los talibanes en el 2001. Y por lo tanto, en ese contexto, es que tendríamos que decir que estos nuevos talibanes, algunos han dicho 2.0, vienen no solamente con el conocimiento de las redes sociales, sino que vienen con otras estrategias comunicacionales y con una red de acuerdos con los países de la zona, de la región. Entonces, es posible que hayan tenido un cambio, pero la pregunta, el interrogante que tenemos es si es meramente comunicacional propagandístico o si es una cuestión de fondo. Claro. Yo tengo dudas y temores, porque sí, hay informaciones como esa o varias periodistas que se han acercado a líderes talibanes, no con burka, sino que con su hijab, y han podido hacerlo de manera directa, hablando con cierta distancia del líder talibán, lo que diría que es un cambio, donde situaciones que antes no ocurrían, pero al mismo tiempo ellos han sido muy claros al decir que, por ejemplo, respecto a la mujer, no van a asumir todos los acuerdos de trato no discriminatorio a la mujer en la medida en que no se contrapongan a la Sharia, y claro, eso ya es una interpretación que se hace. Y además decirte que hay lugares de Afganistán donde ellos ya entraron hace unos días y se están reportando algunos hechos de violencia, por lo tanto yo tengo dudas. Claro, me quiero quedar con ese punto, Gilberto. Creo que es súper relevante para ir interpretando y también poniendo en contexto. Se habla de una especie de apertura, tomo el punto que tú dices, quizás una nueva generación de talibanes luego de tanto tiempo, con distintas interpretaciones, pero finalmente, y en el tema de las mujeres, decían en esta conferencia de prensa, tendrán derechos en el marco de la ley islámica. Y aquí el fondo de los talibanes es el extremismo islámico de esa misma ley islámica. O sea, ahí podríamos también entrar a pensar en lo que tú decías, en una contraposición de señales con respecto a la proyección concreta de lo que va a ser este régimen talibán. Bueno, precisamente cuando yo hablo de 20 años y una generación nueva, me refiero tanto a los talibanes como a Afganistán, ¿te das cuenta? Sí, claro. Hay una población afgana que ha crecido con una constitución de 2004 que contempla los derechos para la mujer, con una serie de instrumentos internacionales que fueron adoptados, como la Convención en contra de la violencia, que de alguna manera se manifiesta en contra de la violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas, etcétera. Hay una generación nueva y los talibanes también de alguna manera tienen una experiencia ya fuera en sus refugios del norte de Pakistán, o ya fuera desde sus bases en otros lugares, e incluso desde Doha en Qatar, han tenido una experiencia nueva. Ahora, la ley islámica, la Sharia, que ellos argumentan, y donde dicen que se respetarán todos los derechos de hombres, mujeres, niños, niñas, en la medida en que no se contraponga a la Sharia, ese es el punto complejo. Entre otras cosas porque la interpretación que hace el talibán de la Sharia es una tergiversación, en mi opinión, del Islam. Varias escuelas lo han dicho así, una visión radical, sectaria,
que poco tiene que ver con un Islam ortodoxo, el de la mayor parte de los musulmanes y las musulmanas. Entonces, uno ahí tendría que tener serias dudas. Y la pregunta es si básicamente esto es una maniobra publicitaria, todos estos acercamientos y proxémicas nuevas, o si realmente vienen con otra intención. Yo tengo serias dudas y temores, por cierto, pero también entiendo que la sociedad afgana ha cambiado y que de alguna manera va a exigir sus derechos. Claro, y en ese punto hay algo que es bien notorio de lo que tú decías, el cambio de un Afganistán durante tantos años sin los talibanes en el poder, y son las protestas de mujeres en las calles de Kabul, que era algo impensado justamente cuando nos remontamos a esa época, digamos. No estoy diciendo que vaya a ser un punto de inflexión, pero de todas maneras muestra de que es un Afganistán completamente distinto, con los resabios de la historia, pero de alguna manera con este presente que genera aún más incertidumbres desde todos los lados posibles. Bueno, las movilizaciones a mí me parece que van a ser un instrumento súper importante que tenga la sociedad nacional e internacional para tratar de presionar precisamente al régimen afgano para que de alguna manera no se mueva de esos compromisos que hablan de derechos humanos. Yo entiendo muy claramente que los derechos humanos son un concepto que nacen en un occidente moderno y que tiene una pretensión universal con una receptividad distinta, depende del lugar donde se esté, y en algunos casos incluso negándolo. Pero yo creo que son tan importantes, tan elementales, que la sociedad tiene que tomar cartas en el asunto. Con esto no estoy llamando a otra intervención armada, sería como echar benzina al fuego. Están saliendo efectivos extranjeros para volver a entrar, sería realmente un sinsentido. Claro. Pero sí se trata de estar muy alerta, atendiendo a esas protestas de mujeres y de otros sectores, porque hay que decirle a la gente, las mujeres son las principales víctimas, o fueron las principales víctimas del régimen talibán entre el 96 y el 2001, pero la verdad es que también hay otras minorías como los hazaras perseguidos o la oposición política, es decir, son mayores las víctimas, y ciertamente lo que puede hacer la sociedad presionando va a ser muy importante. Lo que tiene que hacer la gente más allá de las fronteras afganas es estar muy alerta, apoyar no solo en redes, sino que con movilizaciones, denunciando cualquier cosa que aparezca respecto a maltrato o violencia en contra de la mujer o cualquier otra persona vulnerable. Tuvimos un punto clave, que cualquier tipo de intervención en esta historia, en este minuto, sería totalmente impensada y finalmente tendría un efecto que, ¿para qué decir? Ayer recuerdo las declaraciones que entregó el presidente Joe Biden, que de alguna manera también toma la responsabilidad o pasa la responsabilidad al gobierno y al ejército, las Fuerzas Armadas de Afganistán, de haber bajado las armas, esto tras lo que decía Joe Biden de los recursos en términos monetarios, en términos armamentísticos, de capacitación, y finalmente dice, yo no puedo seguir con esta guerra eterna, digamos. Esto no está funcionando y es el gobierno y las Fuerzas Armadas de Afganistán los que tienen que finalmente hacer algo que no hicieron. De hecho, el presidente de Afganistán se va del país, las Fuerzas Armadas van bajando las armas ante la llegada de los talibanes a Kabul en un camino que fue muy corto, que fue un par de semanas de lo que se había presupuestado, proyectado, que podría haber sido meses, digamos. Sí, desde luego. Fue en esta conferencia de prensa donde el presidente Biden también habla del error de cálculo o poco después de aquello. Por lo tanto, yo lo que te diría es que en la derrota siempre sobran las responsabilizaciones. Claro. Es decir, todos se responsabilizan y ciertamente llama la atención que un ejército de 300.000 efectivos se rinda, casi sin pelear, pero antecedido por regiones rurales, poblados, donde se le abrió la puerta para un tránsito expedito a los talibanes, de ahí la celeridad de sus movimientos, porque probablemente hay mucha gente, eso hay que decirlo, hay mucha gente no que respalde y esté feliz con los talibanes, sino que lo hacen por miedo, claro, por terror, o lo hacen porque representan la opción de una estabilización situacional que no existe. Y por lo tanto, esa estabilidad que no pudo brindarle Estados Unidos en estos años y que venía antecedida por años de 80 y 90 de guerras internacionales y guerras civiles, es lo que los talibanes hicieron entre el 96 y 2001, estabilizaron la situación y lo que algunos piensan también que puede volver a ser. Eso a costa de sufrimiento, dirán otras voces críticas, y es lo que hay que mirar. Ahora, desde luego, decir algo bien claro. Yo creo que esta no es responsabilidad exclusiva de la actual administración de Estados Unidos, del presidente Biden.
No lo creo, aunque sí creo que tiene una responsabilidad en la planificación de lo que es la evacuación. Eso sí estaba a su cargo. Sí, claro. Y más que un error de cálculo, fue una falla en déficit de inteligencia en cuanto a interpretación de la información. Pero esto es una responsabilidad que atraviesa a las distintas administraciones norteamericanas, desde George Bush, pasando por George Bush hijo, pasando por Obama y siguiendo con Trump, que de alguna manera cada vez apostaron más en Afganistán y al final terminan saliendo después de ser imposible construir instituciones. Y esto al fondo es el fracaso de la construcción de instituciones, a pesar de que se les dio una nueva constitución, ¿eh? Sí. El 2004 tiene una nueva constitución, pero la construcción de instituciones es un acto también, un pacto social que se hace de cara a las bases, y pareciera que las bases adhirieron solo parcialmente. Claro, y muchas veces cuando esa nueva constitución puede ser considerada por algunos sectores como una constitución impuesta por un externo, digamos, por la mano, digamos, de Estados Unidos y los aliados, si lo queremos plantear en esos códigos, digamos. O sea, eso también puede ser una percepción que da y genera este germen para nuevamente el regreso de los talibanes, como uno de los puntos. Hay muchos, como tú bien has dicho. Sí, desde luego eso, el tema de conducir a ciertas sociedades a una democracia liberal representativa que puede funcionar con bemoles, pero al final funcionar en Occidente y sus periferias. Es el punto. Pretender que toda sirve y funciona en todas partes, me parece que es bastante soberbio. Esta administración puede ser un concepto universal, digamos, pero no con una aplicación universal. Yo te diría que hay muchas formas de democracia. Ahora, lo que sí sé es que en las sociedades islámicas hay formas deliberativas. Hay quien dice que no hay formas deliberativas, probablemente no ha estado muy cerca del Islam. Y estas formas deliberativas no son exactamente las de la democracia liberal representativa. Pero ciertamente yo tendría que decir que además de todo lo que contatas, yo agregaría que los escasos conquistadores que han tenido cierto éxito en Afganistán lo hicieron a través de alianzas con determinados grupos, tribus sociales, generalmente con el que prevalece, y eso es lo que no ha ocurrido. En eso fue errada la estrategia de la Unión Soviética entre el 79 y el 89 del siglo pasado, y también fue errática la estrategia de Estados Unidos desde un principio, en estos 20 años. Por lo tanto, yo diría que incluso hay errores estratégicos al inicio, desde el principio, por parte de Estados Unidos. Con todos estos elementos y este escenario que nos describe Gilberto, ¿cómo ves tú también la reacción o la mirada que se está dando desde el denominado concierto internacional y principalmente en la OTAN, que no descartan, lo que comentábamos también en algún minuto, una eventual intervención armada, por supuesto, y las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU, Naciones Unidas, los distintos aparatos y organismos multilaterales finalmente, que uno desde toda esta historia y todo lo que ha sucedido, no solamente desde el fin de semana, sino desde hace ya varios meses y varios años, pensaría que no tienen mucho margen, más que condenar y de alguna manera pedir. Muchos dirían, más bien, están en la situación de que si quieren generar más que un cambio, una estabilidad entre comillas, tienen que entrar a negociar con los talibanes. Bueno, es más, yo diría que la conferencia de prensa hace un par de horas que se ha dado en Bruselas por parte de la Unión Europea o de las autoridades de la Unión Europea, lo que se ha remarcado es que habría que hablar con los talibanes si son el nuevo poder. Y eso me parece una mirada realista. No es que uno esté completamente de acuerdo con lo que representan los talibanes, pero la verdad es que aparentemente se van a constituir en la autoridad de una parte muy relevante de ese país. Quizás no toda, van a haber focos de resistencia, bolsones, como siempre hubo, pero una parte importante va a estar dominado por los talibanes. Ahora bien, lo que tú me dices de la Organización del Atlántico Norte, del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y otras, me parece que son más bien avisajes, porque la verdad en este contexto es muy poco probable que en lo inmediato ocurra otra intervención. Sí pueden haber operaciones específicas, por ejemplo, para encapsular más la burbuja que se ha hecho en torno al aeropuerto de Kabul, o de alguna manera asegurar un pasillo que conduzca a la gente que en forma pedestre viaja hacia la frontera sur. Esos espacios de migraciones forzadas. Corredor humanitario, digamos.
Exactamente, un corredor humanitario. En eso sería el espacio donde yo podría visorar algún tipo de operación muy localizada, pero la verdad, espacio político para otro tipo de intervención armada en Afganistán, no veo por dónde, porque entre otras cosas los talibanes, donde sí me consta que aprendieron, es que ahora vienen con una malla de acuerdos con potencias regionales, eh, que le significa tener valedores sobre el plano internacional. Y bueno, pues bien, China acaba de reconocer la autoridad de los talibanes o de alguna manera de favorecer al nuevo liderazgo talibán. Tienen sus aliados en Doha, en Qatar, donde estuvieron un tiempo estos mismos jefes y comandantes, y desde luego una otra serie de países que se están empezando a mover en dirección a entablar el diálogo. Así que honestamente yo veo poco probable una intervención a escala de parte de alguna potencia occidental. Más bien, a lo más y con dificultad veo algún tipo de operación especial para asegurar la evacuación, la salida del país, que es lo que hizo Estados Unidos. Biden ha dicho que hay que retirarse, pero envió 6.000 soldados en torno a la seguridad del aeropuerto para asegurar esa evacuación. Gilberto Aranda, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que tengas buena tarde. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Hasta luego.